Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del tema 2, que se refiere a la organización de actividades en instituciones sociales. Vamos a empezar por el primer apartado, que se refiere a los protocolos de actuación. Entre las obligaciones del profesional de atención directa se incluye su participación en la organización de actividades y la ejecución de instrucciones que a este fin le sean transmitidas. El documento principal que disciplina la organización de actividades y las obligaciones de los distintos profesionales implicados en ellas es el protocolo de actuación. El profesional en cada una de las actividades debe plantearse una serie de cuestiones y organizar todo previamente. De este modo se garantizará el desarrollo adecuado de la misma. Estas cuestiones pueden ser las siguientes: ¿con qué usuarios vamos a trabajar? ¿Cuál es el estado del usuario? ¿Tiene alguna patología? ¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo la actividad? ¿Qué actividad se va a realizar? ¿Cuáles son las capacidades del usuario tiene para esa actividad y cuáles son sus limitaciones? ¿Está el lugar en el que se va a desarrollar la actividad preparado y acondicionado para ello? Esto, entre otras muchas cuestiones. No obstante, el profesional en lo relativo a la organización de actividades existen algunas responsabilidades específicas que deberá atender de manera preferente. Con carácter general, poner en práctica las indicaciones que se precisen en los respectivos protocolos de actuación. Transmitir a los usuarios la información sobre las distintas actividades teniendo en cuenta las características e intereses de aquellos. Manejar los materiales más comunes para la realización de dichas actividades, revisando en cualquier momento el estado de las ayudas técnicas. Distribuir adecuados espacios de mobiliario a utilizar y comprobar antes del inicio de la actividad las condiciones de accesibilidad y seguridad de los espacios. Además, es muy importante que al finalizar la actividad se anoten en los registros las incidencias producidas y comunicar al equipo interceptar las incidencias observadas cuando éstas sean importantes y exijan la adopción de medidas. Vamos ahora al siguiente apartado del tema 2, que se refiere a la transmisión al usuario de información sobre las actividades opcionales, voluntarias y obligatorias. Brevemente, el desarrollo de las actividades se ha de transmitir a los usuarios la información pertinente. El objetivo principal que ha de guiar la actuación del profesional en la fase de transmisión de la información es favorecer la participación de los residentes en las actividades programadas, pues con ello se mejora la calidad de estos y se potencia su autonomía personal. Como vimos en el anterior vídeo, en la transmisión de la información al usuario es muy importante informar al residente de las actividades previstas y motivarle para que participe en ellas. Además, para ello es determinante que el residente adapte el lenguaje al usuario con el que se comunica y le transmita la siguiente información que le permita aproximarse a la vida del centro. Tipo de actividades que se desarrollan en la institución, el usuario deberá conocer con el mayor detalle posible las características de la actividad en la que se le invita a participar, objetivos y beneficios de esas actividades, horario y la duración, el lugar donde se desarrollan las actividades, los responsables, el desarrollo de las tareas planificadas, materiales utilizados en las actividades, recursos necesarios y los usuarios que participan en los diferentes grupos. En un programa de actividades hay tres tipos de actividades: las obligatorias, las opcionales y las voluntarias. Las obligatorias son aquellas que el usuario tiene que realizar todos los días. En general, se puede decir que las actividades de carácter obligatorio se realizan para la satisfacción de necesidades más básicas y prioritarias, por ejemplo, la higiene. Las opcionales, el usuario tiene la opción de elegir su participación, por ejemplo, en la terapia de psicomotricidad. Y las voluntarias, el usuario participa por propia voluntad en su realización, por ejemplo, una fiesta que se realice en el centro. Las actividades que se desarrollan en las instituciones requieren de una serie de materiales para su ejecución. Los recursos materiales utilizados en la organización de actividades son todos aquellos medios físicos que permiten conseguir los objetivos planteados. Los materiales utilizados en una organización se pueden agrupar en dos tipos: materiales fungibles y materiales inventariables. Los materiales fungibles son aquellos que se deterioran con mayor rapidez, como consecuencia del uso, por ejemplo, papel, pintura, telas, elementos de aseo personal, vendas, pañales y otros materiales médicos. También se les denomina perecederos. Y después están los materiales inventariables, que se definen por oposición a los fungibles. Son aquellos que a pesar de su uso no se desgastan o no lo hacen en una medida muy reducida. Por tanto, cabe decir que perduran en el tiempo y por ello se les conoce también como duraderos. Por ejemplo, el mobiliario del centro, los aparatos de televisión, música, radio, el material deportivo y médico, el menaje de cocina y comedor, etc.
Por otra parte tenemos los juegos de mesa, que son aquellos que requieren una mesa en torno a la cual juegan un grupo de personas. Estos juegos utilizan una triple finalidad: recreativa, que ocupan el tiempo libre, y de ocio; social, fomenta las relaciones sociales; y terapéutica, entrenamiento de las habilidades y funciones cognitivas, tales como la memoria, el cálculo, el lenguaje, etc. Dentro de las tareas de organización de materiales se encuentra también la realización de inventario y listado de materiales. Un inventario es la relación detallada, ordenada y precisa de los materiales y bienes que posee la institución en una fecha determinada, preferentemente de aquellos que tienen la condición de inventariables. Se debe realizar un inventario con una frecuencia mínima de una vez al año, con el objetivo de registrar todas las pertenencias de las que dispone en el almacén del centro. La ficha para la realización del inventario debe indicar al menos los siguientes apartados: nombre de la entidad, nombre del almacén en el que se realiza el inventario, fecha de realización del inventario, nombre del producto, cantidad de la que se almacena, localización del almacenaje, fecha de caducidad del producto, estado del producto y observaciones. Además, se debe realizar también una revisión del estado de las ayudas técnicas. Las distintas ayudas técnicas muy utilizadas en las instituciones sociales sufren un lógico deterioro por su continuo uso y hacen necesaria una revisión constante para permitir su reparación o la baja en el inventario para comprar una nueva. Todos los productos de apoyo deben estar correctamente inventariados y se hará constar si son propios del centro o pertenecen al usuario. En cuanto a la revisión del estado de las ayudas técnicas, se plantean algunas sugerencias: hacer una valoración periódica de los usuarios respecto a su necesidad de usar alguna ayuda técnica; tener un control sobre las diferentes ayudas técnicas que hay en el control o inventario; a través del inventario registrar el estado en el que se encuentran las ayudas técnicas; hacer una revisión del estado de las ayudas técnicas cada cierto tiempo; reparar las ayudas técnicas que lo necesitan y hacer pedidos nuevos cuando sea necesario. Ahora vamos a ver el siguiente apartado del tema, que se refiere a la distribución y adecuación de espacios inmobiliarios. En cuanto a la revisión del estado de los en cuanto a la distribución y adecuación de los espacios inmobiliarios en una institución sociosanitaria, se realizan con el objetivo principal de contribuir al bienestar de los residentes. El objetivo principal de la distribución y adecuación de los espacios inmobiliarios en una institución social es hacer esa institución un hogar que cubra las necesidades de cada persona. Por tanto, la planificación irá encaminada a evitar los cambios. Una persona con alteraciones cognitivas presenta muchas dificultades para identificar y reconocer los cambios que se puedan producir a su alrededor. Cuando estos tienen lugar, pueden producirse desorientación, confusión, por lo que la estabilidad en el ambiente será el primer objetivo. Y también simplificar el entorno, que será necesario establecer medidas que simplifiquen el ambiente y lo hagan un entorno mucho más accesible. Facilitar la orientación personal, espacial y temporal de la persona con indicaciones específicas y hacer del entorno un espacio estimulante sin sobrecargas. En cuanto a la educación del mobiliario, este se colocará de manera que no obstruya el paso de un lugar a otro. Además, los muebles se caracterizarán por tener la estabilidad suficiente que permita el apoyo de las personas con dificultad en el equilibrio. Las estanterías y armarios se dispondrán a una altura media de 0,5 y un metro y medio, de manera que queden situados entre los ojos y la cadera del usuario. Los objetos de manejo más frecuentes se colocarán en lugares fácilmente accesibles y todas las salas tendrán la iluminación y la ventilación adecuada. Por otra parte, al hablar de la comprobación de las condiciones de seguridad y accesibilidad, se hace necesario hablar de una serie de principios que vamos a ver ahora a continuación. La accesibilidad se refiere a las características que deben tener los distintos espacios, objetos, herramientas, productos y servicios para que puedan ser utilizados o disfrutados por todas las personas de manera más autónoma posible, incluidas las personas con discapacidad. El diseño para todos. El diseño debe concebirse desde el origen pensando en el que pueda ser disfrutado del mejor modo posible por todas las personas. La seguridad, otro de los principios. El diseño debe hacerse atendiendo a la normativa de edificación y los criterios para la homologación de los equipos e instalaciones y que permitan que no haya accidentes ni caídas. Participación y autonomía. El diseño deberá contribuir a la autonomía de las personas usuarias y favorecer que las relaciones interpersonales y con el entorno sean positivas. Y por último, el diseño debe llevarse a cabo pensando en las características y necesidades de las personas en situación de dependencia, es decir, que sea útil y funcional ese entorno. Tanto el domicilio como en una residencia o centro de día, el mobiliario y los equipamientos de las zonas de aseo, cocina y comedor deben estar diseñadas y adaptadas para permitir la satisfacción de las necesidades de higiene y alimentación
con la mayor seguridad y autonomía que sea posible. Y por último, vamos a hablar del registro de incidencias. Cualquier incidencia observada en las circunstancias personales y sociosanitarias del usuario, así como el orden y el estado de los materiales, debe comunicarse al equipo interdisciplinar, a fin de adoptar las medidas oportunas para la intervención o su resolución a través del registro de incidencias, que puede tener una forma parecida a este que tenemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, turno, habitación, nombre de incidencia, observaciones y firma. Muy importante, el personal de atención sociosanitaria deberá estar atento a las incidencias que se produzcan cada día en las circunstancias del usuario, en el orden y conservación de materiales de la institución, a fin de permitir que sean tomadas por quien corresponda las decisiones oportunas. Y hasta aquí el resumen del tema 2. Espero que hubiera quedado todo claro, y si no tenéis la plataforma para plantearme cualquier duda. Estoy a vuestra entera disposición. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.